El radicalismo toma el poder en 1916, cuando Hipólito Yrigoyen es consagrado presidente por el voto popular, gracias a la Ley Sáenz-Peña, la cual universalizó el derecho a elegir y permitió la transparencia del proceso electoral, lo cual le permitió ser el primer presidente surgido de elecciones sin fraude. Quien lo acompañaba como vicepresidente fue Pelagio Luna. Su programa político consistió en terminar con los excesos que habían cometido los antiguos gobiernos del régimen oligárquico, o como se le llamó al periodo conservador. Bajo el programa que Yrigoyen denominaba Reparación Nacional, empeñó su esfuerzo en terminar con la corrupción, renovó las costumbres y la clase dirigente y reorganizar las instituciones políticas de la nación, mediante la efectiva aplicación del sufragio libre. La tarea que se habían puesto Yrigoyen se vio dificultada principalmente por no contar con mayoría en el Congreso Nacional para implementar sus reformas y, además, por encontrarse las provincias gobernadas por funcionarios conservadores. Esta última situación llevó a Yrigoyen a ordenar intervenciones en varias provincias, las cuales llamaba intervenciones reparadoras. Todo con la finalidad de llamar a elecciones limpias para concluir los mandatos de los gobernadores conservadores, los cuales habían sido elegidos en comicios fraudulentos. Si bien durante su gobierno hubo una actitud conciliadora y comprensiva de las justas aspiraciones obreras, grupos anarquistas y comunistas, los cuales agitaron el ánimo de los obreros, produciéndose así huelgas con sorprendente violencia, como los ocurridos en la llamada Semana Trágica, en la Patagonia y en la Forestal, con centenares de muertos. Durante la Primera Guerra Mundial, ante la cual nuestro país mantuvo una posición neutral, provocó la valorización de los productos agrícolas, cereales, carnes, necesitados por los países en guerra, pero también acarreó una disminución de las importaciones, intentándose sustituirlas con fabricación local, lo cual dio la perspectiva de creación de una industria nacional. Con respecto a la industria exterior, el presidente no solo mantuvo la neutralidad de nuestro país a pesar de las presiones de los intelectuales, sino que también convocó a las naciones hispanas a un congreso para debatir problemas comunes, que fracasó por injerencia de los Estados Unidos. Al concluir la guerra, fue destacadísima la actuación de Yrigoyen en la Liga de las Naciones, cuando manifestó su desacuerdo con que solo se convocara a formar de ella a los países vencedores, alegando por la igualdad de todos los estados soberanos. Llegado así en 1922, terminando su mandato. El 2 de abril de 1922, la Unión Cívica Radical volvería a ganar las elecciones con 450.000 votos, con Marcelo Torcuato de Alvear a la cabeza. Era un hombre de clase económica alta, quien desarrolló una presidencia diferente a la del también radical Hipólito Yrigoyen. Las políticas de transformación económica, política y social que había delineado el gobierno de Yrigoyen resultaron atenuadas, cuando no directamente revertidas, como en el caso de la reforma universitaria, o cuando el presidente Alvear vetó el proyecto de ley que extendía la jubilación a amplios sectores de trabajadores que lo enfrentó con el movimiento sindical. Esto no impidió, sin embargo, que fuera el gobierno de Alvear el que enviara al Congreso el proyecto de ley de nacionalización del petróleo, aunque el mismo nunca sería aprobado. Estas diferencias llevaron a un enfrentamiento entre Alvear y Yrigoyen, en el marco de una profunda división interna de la UCR, entre personalistas, yrigoyenistas y antipersonalistas. Según apoyaron o enfrentaron a Hipólito Yrigoyen. Cada uno de los sectores radicales presentarían candidatos distintos para presidentes. Los radicales antipersonalistas, organizados en la Unión Cívica Radical Antipersonalistas, presentaron como candidato
a presidente a Leopoldo Melo, acompañado por Vicente Gallo, y los radicales irigoyenistas presentaron a Hipólito Yrigoyen, acompañado por Francisco Beiro. El enfrentamiento entre ambas facciones se agudizó al terminar el mandato de Alvear, y van por separado a las siguientes elecciones de 1928, en las que Yrigoyen obtiene una victoria arrasadora sobre los otros candidatos. A estos comicios se los llamó el plebiscito, porque Yrigoyen logró acumular el doble de los votos que todos los demás partidos unidos. Tal apoyo popular, que pareció instalarse definitivamente, fue descendiendo prontamente ante el descontento generalizado que provocó la funesta repercusión que tuvo nuestro país en el inesperado crack de la bolsa de Nueva York en 1929. Los efectos de la crisis mundial se hicieron notar en el país. Se desvalorizó la moneda, los precios de nuestros productos agropecuarios cayeron notablemente. Ello acarreó notable aumento de desempleo y un deterioro considerable en la calidad de vida de la población. Los hombres que rodeaban al presidente Yrigoyen se mantuvieron demasiado confiados en la mayoría que habían obtenido y no llegaron a comprender el escenario que se avecinaba. Al deteriorarse considerablemente la salud del presidente, se vio obligado a delegar el mando en su vicepresidente, quien inmediatamente decretó el estado de sitio, pero ya era demasiado tarde para encaminar la situación. Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, una columna del Colegio Militar, al mando del general José Félix Uriburu, se dirigió a la Casa de Gobierno para exigir la renuncia del vicepresidente, no hallando resistencia alguna. Al enterarse de esto, Yrigoyen se dirigió a la ciudad de La Plata para desde allí intentar recuperar Buenos Aires, pero el ejército no respondió a su mando. Al día siguiente presentó su renuncia e inmediatamente fue detenido y conducido a la isla Martín García, donde quedó recluido, habiendo ocurrido el primer golpe militar contra un presidente, el legítimo ejercicio de nuestra historia. Luego del golpe de Estado de 1930, José Félix Uriburu entra como presidente de facto, y así dando comienzo a la década infame, junto con el apoyo del comandante Justo como jefe del ejército. Pero tras un año de gobierno, Uriburu no logra sacar al país de la crisis. Luego de un año se realizaron las elecciones presidenciales de 1931, donde gana el partido de la coalición Concordancia al comandante Justo y Roca, iniciando así el 20 de febrero de 1932 la presidencia del general Justo, el cual iba a pactar con Inglaterra el Tratado Roca-Russell, estatuto legal de coloniaje e indignidad que comenzó por la de aquel entonces el vicepresidente Roca, quien dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. Comenzadas las elecciones de 1937, gana el radical antipersonalista Roberto Ortiz, y aclaró que ganó para alcanzar la soberanía que solo le corresponde al pueblo. Pero en el mismo año termina enfermo, y le delega el mando al vicepresidente Castillo. Pero no sería hasta 1943 en que sería derrocado. Su presidencia estuvo marcada por las presiones de Estados Unidos para que Argentina abandonara su tradicional posición neutralista y declarara la guerra a las potencias del eje. El 4 de junio de 1943 se produce un nuevo golpe militar, encabezado por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, y apoyado por varios sectores militares, entre los que se destacaban una agrupación de militares del ejército denominado GO, es decir,
Grupo de Oficiales Unidos, integrado por unos 20 oficiales mayoritariamente jóvenes de ideologías diversas que compartían un enfoque nacionalista. Este fue el golpe que derrocó al presidente Ramón Castillo, quien fue reemplazado por el general Arturo Rawson, quien 3 días después fue reemplazado a su vez por el general Pedro Pablo Ramírez. La revolución del 43 contenía en su interior diversos sectores que lucharon entre sí para controlar la dirección del proceso. Uno de estos sectores estuvo liderado por aquel entonces coronel Juan Domingo Perón, quien ocupó inicialmente un cargo de menor significación como secretario del ministro de Guerra, en cabeza del general Edelmiro Farrell. A partir de la segunda mitad de 1943, comenzó una política de alianza con el movimiento sindical que le permitiría ir ocupando posiciones cada vez más influyentes en el gobierno militar. En ese camino resultó fundamental su designación a cargo del equivalente Departamento de Trabajo, elevado luego al nivel de Secretaría de Estado. A comienzos de 1944, el gobierno militar rompió relaciones diplomáticas con las potencias del eje, decisión que llevó a un enfrentamiento entre sus sectores internos y a exigir la renuncia del presidente Ramírez, quien fue reemplazado por el general Edelmiro Farrell, pasando Perón a ocupar el ministro de Guerra que dejó aquel. Farrell se apoyó en Perón y su exitosa política laboral sindical, y sufrió el embate del sector nacionalista, de derecha liderado por el ministro del Interior, el general Luis César Perlinger. En la segunda mitad del año, el dúo Farrell-Perón consolidó su posición, desplazando al sector de la derecha nacionalista, católica hispanista, y profundizó las reformas laborales, generalizando la negociación colectiva, sancionando el Estatuto del Peón de Campo que laborizó la situación de los trabajadores rurales, creando los tribunales de trabajo y estableciendo la jubilación para los empleos del comercio. También se tomaron importantes medidas industrialistas, como la creación del Banco Industrial de Crédito. A partir del segundo semestre de 1943, se establece en el gobierno un grupo integrado principalmente por sindicatos socialistas y sindicalistas revolucionarios, liderado por el coronel Juan Domingo Perón, quien logró ocupar primero el pequeño Departamento de Trabajo, para irse fortaleciendo progresivamente, mediante una acción encaminada a defender los derechos de los trabajadores y a promover el protagonismo sindical. Las principales medidas laborales que tomó fueron el Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. 2. El establecimiento del Seguro Social y la jubilación que benefició a 2 millones de personas. 3. La creación de tribunales de trabajo cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las demandas obreras. 4. La fijación de mejoras salariales y el establecimiento